Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este en vivo el día de hoy. Vamos esperando a que se conecten un minutito las demás personas. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Estoy algo nervioso con este tema, pero vamos fluyendo, vamos viendo cómo sale. ¿Cuál es tu mayor miedo? Creo que por eso traigo este nervio, porque vamos a hablar de los miedos. Bienvenidos y bienvenidas, vayan, ¿quién se va conectando? Vayan identificando cuál es su mayor miedo, cuál es ese miedo. Hola Adriana, ¿cómo estás? Al mil, ¿qué tal el calorcito? Pensé que hoy iba a llover acá en Guadalajara, pero no. A ver si después. Vamos esperando unos minutitos en lo que se van conectando. Espero que me relaje un poquito. ¿Cuál es su mayor miedo? ¿Han identificado? ¿Se lo han preguntado? Vayan haciendo memoria. Vamos a hacer una dinámica ahí para identificar y sobre todo ver qué hacer con esos miedos y qué estamos dispuestos a hacer realmente para adentrarnos y soltar esos miedos. ¿Cómo está Lili? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Lo bueno que ya pasó lo de la primavera. Pues sí, es lo bueno que ya se solucionó. Ojalá y replanten ahí. Este tema para mí, desde ayer, fíjense, ya traía como la espinita. Hola Cami, ¿cómo están? De hablarles de este tema, pero el día de hoy dije, hoy lo tengo preparado y hoy se estuvieron dando como diferentes señales, vamos a hablar también de eso, de las señales que se nos presentan para trascender esos miedos, pero nos generan estas resistencias a la vez. Desde ayer traía el tema, siempre cuando voy al gimnasio me llegan como estas intuiciones, estas llamadas, estos recordatorios y por eso me llegó esa información, dije, bueno, vamos hablando. Hola Patti, ¿cómo estás? Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a hablar de los miedos para ver quién es realmente valiente y se atreve a adentrarse a esos miedos. ¿Por qué? Porque muchos se autodenominan valientes, pero nada más es el puro nombre, pero no, la pura etiqueta, pero no lo hacen. Así que vamos identificando esos miedos el día de hoy, vamos reconociendo esos miedos, vamos dándole esa luz a esos miedos. Vamos dando ese reconocimiento a esos miedos que para eso están ahí y sobre todo entender el para qué están ahí y qué nos va a llevar de aprendizaje. Hola Marcela, ¿cómo estás? El miedo es lanzarme al vacío, pero ¿cuál es ese vacío? Y ahorita lo vamos a hablar. Justamente para allá vamos, pero eso es como muy abstracto. Lanzarme al vacío sí, pero ¿cuál vacío? Eri, ¿cómo estás? Identifica Lili, a qué tú le llamas vacío. Acá mi miedo al abandono, al rechazo, a la desvalorización, falta de amor. Ok, vas a ver que todo eso está relacionado. Y vamos a ir de lo concreto, así como dice Lili, miedo al lanzarme al vacío es como muy general. Igual miedo al abandono, al rechazo, a la desvalorización, falta de amor es muy general. El día de hoy vamos a aterrizar todo eso para empezar a adentrarnos a ese mundo desconocido, Lili, como tú dices. Justamente de eso se trata. Pati, mi peor miedo es que mueran las personas que amo. Así es, Pati. Da mucho miedo, te lo digo por experiencia, yo lo he vivido en carne propia. Y sí duele, pero justamente el no honrarlos cuando están en vida y no disfrutarlos es lo que nos da miedo. ¿Por qué? Porque a veces están lejos, porque dicen, es que me gustaría estar más tiempo con mi mamá, con mi papá, con esa persona que quiero o amo, pero no está, no quiere, no puedo, no está lejos. Y eso es lo que nos da miedo, ¿no? Generar esa culpa a no haber estado con ellos y que ya no estén. Te lo digo por experiencia. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidas.
a este tema. ¿Cuál es tu mayor miedo? Y les dejo esta pregunta en lo general, como les digo, para adentrarnos a eso específico. Espero que se escuche bien, si no me dicen para hablar más alto. ¿De dónde viene ese miedo? ¿De dónde vienen los miedos? ¿Qué, por qué a una persona le genera cierto miedo a una cosa? ¿Por qué a otra persona le genera cierto miedo a otra? ¿Por qué a una persona le da miedo a las cucarachas, otra persona no? ¿Por qué a otra persona le da miedo a los ratones? ¿Por qué a otra persona no? ¿Por qué a otra persona le tiene miedo a los perros y otra persona no? ¿Sí escucha bajito, Sara? Miedo de no llegar a mis metas es la que me puse muy alta. A ver, me confirma si se escucha bien, si no para... Ya le subí todo. Cuando nosotros entendemos y reconocemos que eso que me da miedo a mí no es lo mismo lo que le da miedo a mis hijos, a mi familiar, a mi conocido, a otras personas, ahí es cuando yo me cuestioné en ese momento de por qué a mí me daban ciertos miedos y por qué a otros no. Muy bien, gracias Adriana, gracias Eri. Cuando nosotros vemos, dices, ¿a poco a ti no te da miedo eso? Dices, pues no, o sea, a mí no. Dices, ah, caray, pues a mí toda la vida me daba miedo eso, hasta yo creía que era común. ¿Por qué a algunas personas le dan miedo a los payasos? ¿Por qué a otros no? Si me explico, es ¿por qué? ¿De dónde vienen esos miedos? Gracias, Cami. Esos miedos vienen de un recuerdo de la mente, de nuestro ego, en base a un sistema de protección que nosotros creamos en base a algo que nosotros vivimos o experimentamos. Les pongo este ejemplo como paréntesis. Imagínense ustedes, cierren sus ojos, que están ustedes ahorita en donde estén, en su cama, en su cuarto, en la sala, y de repente entra un león por su puerta. ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué les generaría ver que un león entra por su puerta y se les queda viendo fijamente? ¿Cuál sería su reacción? Simplemente imagínense, si quieren escribirlo adelante. Pero ¿cuál sería su reacción? ¿Sería de ternura? ¿Sería de alegría? ¿Sería de paz? ¿Sería de dicha? ¿Sería de amor? ¿Sería de miedo? ¿Sería de tristeza? ¿Sería de dolor? ¿Sería de rechazo? ¿Sería de abandono? ¿Qué sentirían? ¿Temor, Patti? Todas esas emociones que les acabo de nombrar son muy diferentes a lo que cada uno pueda vivir. Pero yo les pregunto, por ejemplo, a ti, Patti, a ti, Cami, a las personas que estén viendo, ¿ustedes han tenido la dicha, el gozo, el privilegio, el susto, el pánico de tener a un león enfrente de ustedes? Y algunos me podrán decir, ¿sabes qué, César? Pues yo sí, a lo mejor en el zoológico, ok. No, pues yo lo he visto en la televisión, ok. Yo lo he visto cuando pasaban en el circo en la calle y lo vi ahí un león, ok, está bien. Cuando fui al circo, ahí también hay leones. Pero si nosotros vemos a ese león en un zoológico y no nos ha atacado, no nos ha hecho ese daño, no nos ha querido comer, no nos ha correteado, no lo hemos tenido de cerca, como dice Cami, ¿por qué nos da miedo? Si nunca nos ha atacado, nunca nos ha hecho nada, nunca ni nos hace en la vida, ni sabe que existimos. ¿Por qué? ¿Por qué nos genera pánico? ¿Por qué nos dan ganas de defendernos? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué? Si muchos dicen que no lo han tenido de cerca, a lo mejor lo han visto, como les digo, en el zoológico, lo han visto en el circo, pero ¿por qué al imaginarse eso se creen o se imaginarían que le sucediera eso? Exactamente, Cami,
por esas creencias. Eso que vemos y que aprendimos de eso que nos enseñaron en las películas, en las series, en la televisión, en los documentales, en todo eso que nosotros nos envolvemos y vemos y aprendemos de eso. Por los prejuicios también. Pero ¿de dónde vienen esos prejuicios? De eso que aprendemos y vemos, se genera un juicio en nosotros, en nuestra mente. Ah, si yo veo que el león come carne, yo he visto que en la tele los leones atacan, que los leones a veces se comen personas, a veces se comen todo esto. Entonces, si nosotros lo hemos visto, simplemente visto, no experimentado, no lo hemos tenido frente y nos ha atacado y nos ha hecho eso, ¿por qué nos genera ese miedo? ¿Por qué nos genera ese pánico? Y eso mismo, como dice Lili, como dice Cami, son por las creencias. Esas creencias que nuestra mente o nuestro entorno nos ha alimentado de todo eso, que es un miedo inconsciente a esa creencia que los leones atacan, comen, muerden, arañan, pero nunca lo hemos experimentado. Yo en lo personal no. Si yo tuviera esa experiencia, les diría, sí, mira, a mí me pasó esto y me sucedió todo esto, pero en base a algo que yo viví, una experiencia, pero no una creencia de ver algo irreal, de estarlo viendo en una televisión, de estarlo viendo en una serie. Cuando vamos al zoológico, nosotros no vemos que se estén comiendo al domador, no está jugando, pero está ahí como haciendo un acto, pero a nosotros eso nos genera una emoción. Por eso cada uno lo interpreta a su manera. Y justamente para eso quiero llegar el día de hoy. Lo que para cada uno le da miedo es en base a su interpretación, en base a su juicio, en base a su creencia, de lo que ha visto, creído o experimentado. Pero esos miedos muchas veces simplemente se generan en base a lo conocido, a lo que hemos visto, a lo que nos han dicho, a lo que hemos vivido también. Pero todo eso es en base a un punto en nosotros de supervivencia. ¿Por qué? Porque si eso vemos nosotros que un tigre, un león daña, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos protegemos. Y en base a eso nosotros nos protegemos, en base a lo que a nosotros nos hizo un daño, nos hizo temer a algo. Y en base a este ejemplo, yo les digo, ¿a qué le tienen miedo? Y en base a qué le tienen miedo a ese miedo. Y cuando nos preguntamos esto, nos lo cuestionamos, es entender que ese miedo muchas veces es una creación, es una creencia de nuestra mente, en base a algo que nosotros vimos, creímos e interpretamos. ¿Por qué? Porque eso que nosotros vimos, creímos, escuchamos o interpretamos nos hizo un daño, entre comillas, porque nadie nos daña, o simplemente nos vino a mostrar esa herida o esa creencia que teníamos en base a ello. Como dice ahorita Lisette, le tengo miedo al papá de mi hija. Ahí yo te preguntaría, Lisette, ¿qué viviste con el papá de tu hija que te dolió, que te mostró esa herida, que te genera este miedo el día de hoy? ¿Y en base a qué generas ese miedo? Y yo les pregunto a ustedes eso también. ¿En base a qué están generando ese miedo? Y como esos miedos lo generamos, más bien lo guardamos desde la mente y lo estamos experimentando cuando
lo estamos viviendo, nos vamos a adentrar o lo rechazamos precisamente por no querer sentir esa emoción que se está generando ahí, lo que hacemos es rechazar ese sentir y rechazamos esa experiencia. ¿Y qué hay detrás del miedo? ¿Se lo han preguntado? ¿Qué hay detrás del miedo? ¿Qué hay detrás de su miedo? De mi miedo. Hay una proyección que nosotros estamos viendo desde nuestra interpretación mental en base a nuestros juicios y creencias. Imaginemos que somos como cuando vamos al cine, que vemos proyectado en esa imagen, en esa pantalla frente a nosotros, esas cosas que nos da miedo, pongámoslo así, una película de terror, en donde salen ciertos momentos, ciertos sustos, ciertas personas, ciertos muñecos, ciertas imágenes que nos generan una emoción, un miedo. Pero ¿realmente existe eso que estamos viendo proyectado ahí en esa imagen? ¿O lo está creando algo, como una pantalla, una cámara que lo está proyectando? En base a lo que se guardó en esa cámara y en base a eso es lo que se está reproduciendo y proyectando ahí. No sé si me voy a entender, esta analogía es lo mismo que pasa con nuestro cerebro. Eso que se guardó aquí, eso que se está reproduciendo aquí, se está proyectando en nuestra realidad o nuestra proyección que estamos generando para cada uno. Digo realidad entre comillas porque para cada uno puede ser a su interpretación. Por eso no es lo mismo que me dé un miedo a mí que lo que le dé miedo a Lisette, que lo que le dé miedo a Adriana, que le dé miedo a Lili, a Valentina, a Cami, a Eri. Y no es a nuestra creación, Eri, es a nuestra interpretación. Porque tú puedes ver una persona, una planta, y tú puedes decir, ay, qué fea está, ay, qué bonita, no, a mí no me gusta, no, a mí sí. O puedes oler una flor y habrá personas que dicen, no, es que a mí no me gusta, no, es que a mí sí, es que qué feo huele, es que huele muy delicado. Es en base a la interpretación que tú le das esa creación en base a tu interpretación. Por eso esos miedos muchas veces son algo tan pequeñito como esa cámara, como este cerebro que estamos viendo aquí, que se proyecta y lo proyectamos como en algo que se amplifica. Por eso muchas veces le tenemos tanto miedo al miedo, porque creemos que es algo como muy imposible, como algo muy grande, como algo muy que dices, no, 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 eso es como muy complicado. Pero cuando entendemos que nosotros lo estamos viendo desde nuestra camarita aquí y lo estamos magnificando para que se proyecte en esa pantalla de cine, y si volteamos a ver la cámara vemos que viene desde un cuadrito así que se está interpretando o proyectando más bien en esa pantalla enorme. Y justamente esos son los miedos y nos limitamos porque nosotros mismos, como están aquí guardados, los engrandecemos porque están proyectados en nuestra pantalla exterior. Pero cuando vemos esos miedos, por eso les decía, vamos a ir de lo general hacia lo específico, esos miedos cuando los vamos quitando esos juicios, esas creencias, esa energía, todo eso se empieza a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño hasta que dices, ah caray, eso que tanto me daba miedo, ya lo trascendí, ya lo superé, ya lo sané, ya eso ya no me da miedo. Porque viste de dónde viene ese origen, en dónde está guardado, viste que no tienes que cambiar lo que estás proyectando afuera, lo que se está viendo afuera, sino quién lo está proyectando, quién lo está creando. Por eso yo les digo, ¿cuál es su mayor miedo?
¿Qué es eso a lo que les da miedo? Y realmente, eso que tanto les da miedo, ¿es una limitante? ¿O le tenemos miedo al miedo? Y muchas veces ya vivimos ese miedo. No se imaginan la cantidad de personas que atiendo cuando se dan cuenta que ya están viviendo esa soledad, ya están viviendo ese abandono, ya están viviendo ese rechazo, porque ellos mismos y ellas mismas se están rechazando, se están abandonando y se están sintiendo solas o solos por no querer afrontar esos miedos y trascenderlos. Y recordar que no hay que tenerle miedo al miedo. ¿Por qué? Porque como les dije al inicio, ese miedo es una proyección interior en base a nuestros juicios y creencias, en base a algo que vimos, escuchamos, percibimos y creímos y sentimos. Pero todo eso nos está protegiendo de eso, como el ejemplo del tigre. Si tú lo ves aquí enfrente, en base a lo que tú viste, creíste, en base a eso tú reaccionas. Se te vienen todas esas imágenes inconscientes de el león hace esto, el león hace otro, el león hace esto otro. Lo que tú haces es, luego sale ese instinto de sobrevivencia. Y cuando nosotros reconocemos ese miedo, que le tenemos tanto miedo a ese miedo, ¿por qué? Si ya sabemos que es una proyección interior, si ya sabemos que está aquí, ¿por qué seguimos peleándonos con esa proyección? ¿Por qué seguimos peleándonos con eso que debemos sanar y solucionar aquí? Y justamente, como dice Adriana y como dice Cami, tenemos miedo al miedo, tenemos miedo a controlar o a confrontar más bien las emociones que genera ese miedo. Y justamente diste en el punto, Cami. Tenemos miedo a confrontar esas emociones. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos limitamos desde aquí, por esa proyección que se está generando, nos estamos limitando a eso, a esa proyección. Y entenderlo es identificar eso que nosotros hemos estado rechazando de nosotros mismos, porque no está afuera. ¿En dónde dijimos que estaba? Aquí en nuestra mente, guardado en nuestro inconsciente. Por eso para cada uno ese miedo es muy diferente. Pero ¿se han preguntado qué hay después de ese miedo? ¿Qué hay después de trascender ese miedo, de aceptar ese miedo, de reconocer ese miedo y adentrarse a ese miedo? ¿Se lo han preguntado? Y los que lo han hecho, me incluyo, ahorita les pongo un ejemplo. ¿Qué se ha sentido o qué han sentido después de trascender ese miedo? Paz, Cami. Pati, yo tenía miedo a quedarme sola con mis hijos, me separé por una infidelidad y a partir de ahí comencé a superarme mucho. Ese miedo me dio fuerza. Así es, Pati, y te felicito. Y justamente para allá vamos, Pati. Les voy a poner otro paréntesis, otro ejemplo. Yo, mi mayor miedo, uno de los miedos, así que decía desde pequeñito, mi mayor miedo era a las alturas. ¿Por qué? No lo sé, desconozco. Pero, por ejemplo, las personas que hayan visto la película de King Kong, no me acuerdo, pues, creo que así se llama, cuando están en el rascacielos, cuando están en la, no me acuerdo cómo se llama esa torre, pero que está una imagen en donde le están disparando y está el chango, el mono, el gorila, está acá colgado y se ve que pasan los aviones y se ve que esas escenas que están así como que se ve el vacío y yo en ese momento estaba así que en el cine estaba que
No se imaginan el pavor que tenía. Dije, es que si se cae, es que si esto y... No sé, a mí me daba muchísima ansiedad, muchísimo miedo. No sabía por qué. Y no lo sé todavía por qué. A lo mejor así en alguna vida pasada fallecí, me caí de algún lado, o de chico me caí de un árbol. No lo sé, no lo recuerdo. Pero yo estaba así agarrado, sí, así estaba de que, o sea, se va a caer. ¿Y qué creen que pasó? Las personas que la hayan visto lo van a saber y lo que no, los invito a verla, está muy buena. Kong, el King Kong, se cayó y no, no, no. Esa escena cuando se iba cayendo, cuando iba hacia abajo, no, ya sabrán cómo sentía yo así como cuando, ¿cómo decirles? No sé, es que cómo explicarlo. Como cuando les dan una noticia que se les pone toda la sangre así como que sienten que se les sube la sangre o se les baja la sangre y se ponen como fríos, así yo estaba, así decía, no, yo sentía así que, o sea, fue muy incómodo para mí y yo no entendía por qué, yo sabía que era una proyección ahí, pero yo estaba así que se caía y se cayó. Esa manera mía de reconocer eso, que yo no lo había visto, yo soy una de las personas como con esta contradicción de valentía, miedo a la vez, porque soy valiente en algunas cosas, pero muy cobarde en algunas otras, lo reconozco. Pero yo decía, bueno, ¿por qué me da miedo esto? ¿Y de qué manera puedo trascender ese miedo? Y estuve en una etapa de mi vida de mucha rebeldía y dije, ok, si me da miedo eso, voy a ponerme de reto trascender esos miedos. ¿Y qué fue lo que hice? Me agarré yo mismo, pum, me metí, bueno, yo no mismo no tanto, más bien por andar quedando bien, por andar ahí de valiente. Cuando yo entrenaba en un gimnasio, entrenaba a varias personas, dos hermanas me invitaron a un evento de rappel. ¿Qué es el rappel? Es ir a una montaña y bajar con cuerdas y bajar con arneses y bajar. O sea, es bajar montañas y brincar por cascadas y ya sabrán lo que hay ahí. Obviamente, pues son alturas y es pender de una cuerda y de tu habilidad y que no te caigas y que te sueltas, pues así te va a ti. Y por valiente, entre comillas, porque lo hice por orgullo, porque decía, ¿cómo ellas me están retando ahí? Eran dos chavitas delgaditas y más chaparritas que yo, y decía, ¿cómo ellas sí se animan a ir y yo no? Y lo hice más por orgullo que por nada. Y ahí va César a meter, de hecho mañana les voy a subir esa foto para que vean ahí. No se imaginan cómo lo sufrí, realmente lo sufrí. ¿Por qué? Porque imagínense uno de mis mayores miedos, estar yo ahí colgado, verme en una cuerda viendo el vacío, que si me suelto me caigo, me mato. Imagínense esa escena, decía, no, 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 o sea, yo no sabía qué hacía ahí, pero era o lo hacía, porque ni me podía regresar y para bajar era fuerzas bajar con cuerda, o sea, no había un retorno. Yo quemé mis balsas, después les explicaré esta analogía, y no había, o sea, era hacerlo o hacerlo. Y yo qué fue lo que hice, pues hacerlo. No me quedó de otra y fue mi manera de trascender ese miedo. A la mala, si lo podemos decir así, forzado, sí. Lo sufrí, sí, también. Me gustó, no, porque era un miedo mío. Pero cuando salí de ahí, cuando ya estaba en la camioneta arriba, todo cansado, enojado, frustrado, con todas estas emociones aquí, ya ves cuando te entra esta parte de ¿y qué hubiera pasado si me hubiera caído? ¿Qué hubiera pasado si esto? Y empiezan los qué hubiera. Pero cuando llegué a la casa, me di cuenta de que había trascendido uno de mis miedos, de que lo había hecho por compromiso, por obligación, pero lo hice. Ya cuando aterricé todo eso, lo que sentí fue esa fuerza, esa dicha, ese valor de decir, lo hice.
como haya sido, pero lo hice. ¿Y qué creen que hice después de eso? Como no lo disfruté, como no me quedaron ganas de ir, me agarré otra vez, ahí voy otra vez, por segunda vez. Y la segunda vez ahora sí lo disfruté, porque ya tenía experiencia, ya sabía qué hacer, ya sabía qué no hacer, ya sabía cómo se sentía pegarte en las rocas, cómo se sentía resbalarte, cómo se sentía rapelear, estar colgado pendiendo de una cuerda. Y la segunda fue más difícil, porque era bajar de una montaña así literal, colgado tú solo en una cuerda, no me acuerdo cuántos metros eran, pero era muy alto. Esa sí la disfruté, pero porque yo ya había trascendido ese miedo. Yo ya había tenido esa experiencia de que no era tan complicado, que lo fue en su momento porque no lo sabía, pero cuando lo experimenté dije, ya tengo el aprendizaje, ahora lo hago y lo disfruto. Y justamente a este punto era el que quería llegar. Cuando trasciendes o trascendemos nuestros miedos, generamos eso, esa fuerza, esa dicha. Y yo les pregunto, si realmente eso se siente trascender los miedos, se siente paz, se siente fuerza, se siente seguridad y valor, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué o a qué le tenemos miedo? Y aquí sí me gustaría a las personas que están conectadas que el día de hoy hagan conciencia. Hoy, ¿qué es? Jueves. Que se pregunten el día de hoy, ¿a qué le tienen miedo? ¿A qué le temen? ¿Cuál es su mayor miedo hoy? Y no me pongan, yo le tengo miedo a las cucarachas, yo le tengo miedo a los payasos. No, al día de hoy, ¿qué le tienen miedo? Que les está deteniendo a generar esos cambios, esa decisión, esas nuevas cosas en su vida. ¿A qué le tienen miedo? Sean más específicos. El día de hoy, ¿cuál es su mayor miedo? Que dicen, es que desde hace tiempo traigo esto y hoy siento, hoy que estoy escuchándote, me llega esta emoción, este recuerdo, este deseo. Me gustaría que lo escribieran. Y ahorita les digo uno de mis miedos, que de hecho hoy se me estuvo presentando. A mí me cuesta mucho ir a lugares que no conozco. Después de la primera vez siento seguridad y ya no me causa pavor. Estás en un lugar que no conoces, Adriana. Tú eres de Brasil, ¿no? Entonces, ¿cuál es el miedo? Sé más específica, Adriana. Aprovecha este momento de verdad. ¿Qué te da miedo hoy? No me digan cosas del pasado. Esas cosas del pasado, Adriana, te lo agradezco, pero enfócate en el hoy. Hoy a ti, Adriana. ¿Cuál es ese miedo? ¿A qué te da miedo? ¿Qué crees que te detiene para lograr eso que quieres o deseas y que no lo haces por miedo? ¿Qué sería? ¿Qué pondrías? ¿Qué te llega el día de hoy? ¿Cuál es ese miedo inconsciente guardado aquí que no has querido vivir, experimentar y trascender? ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Yuri, me da miedo salir sola a cualquier lugar, aun sea la tienda. Ok, Yuri. Miedo al rechazo. Ok, Lili. Sinayuf, yo creo que es el poder tener una pareja. Me da miedo volver a involucrarme con alguien que me vuelva a juzgar por cómo soy. Miedo al que dirán entonces, Sinaí. Hoy me cuesta ir a un restaurante, a una tienda, me causa pavor y con las metas que tengo siento que eso es lo que más me detiene. Igual si estoy solo me da pánico aunque esté en mi propia casa. Yo le tengo miedo a hablar con gente desconocida o personas a las que no les tengo confianza. Ok. Y yo les pregunto,
A ti, Yuri, por ejemplo, voy a poner tu ejemplo. Si te da miedo salir a la calle, sola, a cualquier lugar, aunque sea la tienda, ¿qué haces? Siempre vas con alguien acompañada, aunque sea a la tienda, siempre tiene que haber alguien a tu lado. Y pregúntate, Yuri, ¿por qué? En algún momento te dijeron algo en la calle cuando ibas sola, en algún momento te asaltaron, puede ser, en algún momento te sacaron algún susto cuando ibas tú sola. Pregúntate de qué te estás protegiendo, Yuri. Miedo al rechazo, Lili. Pregúntate, Lili, ¿de dónde viene ese miedo al rechazo? Hazlo como más específico. ¿Miedo al rechazo a qué? Más bien, Lili. A que te rechacen quién, de qué manera, cómo. Sinaí, el poder tener una pareja me da miedo, verlo, involucrarme, ok. Sinaí, que te vuelvo miedo al qué dirán. ¿Qué te dijeron a ti, Sinaí? ¿O qué te han dicho? ¿O qué te creíste tú cuando tuviste alguna separación, algún duelo, algún que se haya terminado alguna relación? ¿Qué te dijeron a ti? Tal vez tu familia, tu entorno, tus papás, tu entorno. ¿Qué te dijeron en base a eso? ¿Que estabas mal, que estabas loca, que por qué lo hacías? ¿Qué te dijeron? Adriana, si te cuesta ir a un restaurante, una tienda, me causa pavor. ¿Por qué, Adriana? ¿Qué te causa pavor? ¿Ir tú sola? ¿Ir a gastar? O sea, hazlo como más específico todo eso. Igual a estar sola me da pánico aunque esté en mi propia casa. Ahí hay un miedo, Yuri, si te fijas, a estar contigo misma. ¿Por qué? Pregúntate si hubo algún momento que te asustaron estando tú sola, que te dijeron que viste en alguna película que estando sola sucedía algo en tu casa. Identifica cuál es ese miedo. Pati, yo le tengo miedo a hablar con gente desconocida o personas a las que no le tengo confianza. Ok, eso es como muy general, Pati, entiendo ese miedo, pero es como sí, le tengo miedo a hablar con personas, pero lo haces. Sé como más específica. Lice, tengo miedo a caminar sola por miedo de tomarme a mi ex, por miedo de tomarme a mi ex, porque él siempre me salía así de repente y aún viene a mi casa y pone en medio a mis hijos. Por miedo de tomarme a mi ex, porque él siempre me salía así de repente y aún viene a mi casa y pone en miedo a mis hijos. Ok, entonces ahí hay un miedo a no salir de tu casa porque sientes que va a regresar tu ex, a lo que te entiendo. Entonces estás otorgándole todo ese miedo a una persona externa a ti, porque no te estás dando ese valor y poner esos límites para que vaya en ciertos momentos. Si ya es tu expareja, no tendría por qué estar entrando en cualquier momento a tu casa, aunque sea su casa, aunque sean sus hijos. Tú debes de poner un límite si tú lo quieres. Pero tal vez eso es lo que te da miedo, a hablar y poner límites, a que mis hijos me rechacen. Ok, Lili. Es que es todavía como muy general. ¿Qué pasaría si tus hijos te rechazan? ¿Qué sentirías tú? ¿Qué miedo? Imagínate tú que tus hijos te rechazan. ¿Cuál sería el miedo? ¿Qué hay ahí? Vamos más específico, Lili. Me da miedo sentirme mal y que nadie esté conmigo. Siento que me falta el aire como si me fuera a desmayar. Ok, entonces sí es un miedo al abandono, Yuri. Miedo a no ser suficiente. A ser suficiente que Cami. Vamos más específico. No ser suficiente que. No ser suficientemente guapa. No ser suficientemente inteligente. No ser suficiente amorosa. No ser suficiente millonaria que. O sea, más específico. Eria, la soledad también me genera mucho miedo cuando voy camino sola y alguien viene detrás caminando. Ok, Eri, pregúntate, Eri, cierra tus ojos, si hubo en algún momento que tú fueras caminando y que te sucediera algo que te dio miedo, o es en base a lo que has visto, escuchado o experimentado de tu entorno, por ejemplo, que en las noticias que asaltaron ya a tal persona, que tu vecina te chismeó, que a fulanita le hicieron esto, que,
que tus vecinos vieron que a una chava la nalguearon, o sea, ¿qué hay detrás de eso y de dónde viene? ¿Por qué está guardado ese miedo ahí? Ir sola no es el problema, de hecho voy a todos lados, ¿ok? Sí recuerdo, recuerdo, decía un familiar, que siempre me hizo sentir inferior y ya no merecía nada. ¿Y a qué lo asocias entonces? Dolor aquel, Lili, más específica, más específica. Lisette, fui a fiscalía y sí lo he dicho y aún así no lo logro. ¿Y qué han hecho, Lisette, en base a eso? ¿Para qué fuiste a la fiscalía y qué no se ha logrado que tú sigues tal vez permitiendo o que las autoridades no han hecho algo? Pati, me da muchísimo miedo que mi mamá muera o que yo muera y deje a mis hijos solos. A ver, me da muchísimo miedo que mi mamá muera o que yo muera y que deje a mis hijos solos. Yo te pregunto, Pati, si el día de hoy estás viviendo, aprovechando y disfrutando tanto a tu mamá como a tus hijos plenamente. Y me gustaría que lo respondieras. Suficientemente valiosa para ser amada. Pero eso es una creencia, obviamente, Cami, en base a algo que tú debes hacer e integrar a ti. Porque si ese no es ¿cómo te explico? Miedo a no ser suficiente valiosa para ser amada sí es un miedo, pero a la vez es una proyección de un rechazo tuyo, que te está rechazando a ti, que no te sientes valiosa y que no te sientes amada. Pero eso que estás proyectando fuera, ocupas trabajarlo en ti, trabaja en eso, apunta a eso. ¿Qué te hace o qué te haría sentir valiosa al día de hoy? ¿Y qué detalles, qué puntos o qué cosas harías tú o cambiarías en ti para verte y sentirte amada? Si te atacaron, Eri, ok. ¿Y qué sentiste, Eri, cuando te atacaron? Valentina, buenas noches, ¿cómo estás? Tengo miedo de hablar y que las personas se sientan lastimadas y de no poder hacer bien las cosas. O sea, un miedo a expresarte, miedo al rechazo, ok, muy bien. ¿Y eso en qué te ha detenido, Valentina? Una vez me dijeron que debían curarme de espanto. Un señor me dio un masaje, me dijo que sí estaba espantada, pero pues desde que tengo uso de razón, todo me da miedo. A lo mejor sí, Yuri, muchas veces rechazamos esos miedos. Hay veces que sí hay personas que tienen esa percepción de ver otras entidades y tal vez a ti te asustaron y tú lo reprimiste, tal vez, no lo sé, no conozco tu caso, estoy hablando como muy en general, pero tal vez por eso te da miedo, porque tal vez de pequeña tú veías cosas y estando sola o estando tú no acompañada de alguien era la manera en que te atacaban o estaban ahí presentes. Sí, todos los días. ¿Segura, Pati? Pues coincido que después de cierto tiempo me dejan porque regresan con alguna ex o empiezan una relación con alguien más. Pues ha conocido que después de cierto tiempo me dejan porque regresan con alguna ex o empiezan una relación con alguien más. Y eso te genera miedo, Sinaí, a que las personas te dejen y regresen con alguien, con alguna ex. Y sí me ha tocado ver eventos muy feos y desafortunados. Ok, entonces es en base a una creencia, Yuri. Él me demandó por prueba de ADN y anteriormente me maltrató en todos los sentidos. Y pues como ya tengo abogado, tiene que ser él para poner la orden de restricción. Ok. Miedo, demasiada ansiedad, fuerza para poder defenderme. ¿No ves nada, Leticia? Chécale tu pantalla porque sí se ve bien. Ya ahora que han reconocido estos miedos, no te preocupes, Leticia, va a quedar guardada. Cuando reconocemos estos miedos, yo les pregunto, todo eso tan complicado, tan conflictivo, tan doloroso, con tanta angustia que tenemos, ¿en base a qué se ha generado? ¿En base a qué le hemos dado esa fuerza interior para que se siga proyectando allá?
Y sobre todo, si es un miedo interior guardado aquí, ¿por qué no lo hemos trascendido? Si se siente paz, se siente dicha, se siente valor. Y yo les diría, yo les digo, si se siente todo eso, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a esos miedos? Y muchas veces, por no decir todas, le tenemos miedo a brillar, le tenemos miedo a esa grandeza interior, esa grandeza que está dentro de nosotros, esa grandeza que nos lleva a generar esa fuerza, ese valor para hacer las cosas. Pero como le estamos dando la fuerza a algo ilusorio, que se vaya a morir fulanito, que se vaya a ir fulanita, que llegue fulanito, que me acompañe alguien, que esto, estamos dependiendo de algo externo, de esa pantalla externa, para nosotros minimizarnos, hacernos pequeñitos, para no vivir y no disfrutar eso. Eso que le tenemos tanto miedo es en base a algo pasado y es en base a algo futuro. ¿Por qué digo futuro? Porque es que tengo miedo que mis hijos me dejen. Bueno, si ahorita tienen ciertos años, disfrútalos. Es que tengo miedo que mi mamá o mis hijos se mueran. Pues disfrútalos. Es que me pasó esto en el pasado, pero esto ya no te está pasando en el hoy. Es que me dijeron que esto no te está pasando en el hoy. ¿Por qué en el hoy te estás apagando, te estás ensimismando y haciendo pequeñita? Porque le tenemos miedo a brillar. Le tenemos miedo a poner esos límites que sabemos que tenemos que poner. Le tenemos miedo a soltar ese pasado y soltar esas expectativas que se han generado y se han guardado aquí. Y por eso hoy les pregunto esto. ¿Por qué no quieren brillar? ¿Por qué no quieren sentir esa grandeza interior? Y así pongan mil y un justificaciones, así pongan, es que tú, César, no sabes lo que estoy viviendo, es que tú no entiendes todo esto. Sí, tal vez no lo entienda, pero cuando se quiten todas esas justificaciones aquí, todas esas pantallas mentales, van a ver que debajo de todo eso había un miedo a vernos y reconocernos a nosotros mismos, darnos ese valor, esa validación, darnos y ver y reconocer esa grandeza que nosotros somos. Así es, Cami, soltar esas ideas arraigadas y dejar ese papel de víctima, exactamente. Es que yo vi, es que a mí me hicieron, es que qué pasaría si se van, y es que, no, César, no sé qué haría sin ellos. Pues sí, no lo sabes, ni yo lo sé, pero hoy no lo estás viviendo porque estás en el pasado y en el futuro. Por eso le tenemos tanto miedo al miedo, porque detrás de ese miedo está nuestra grandeza, está nuestro aprendizaje, pero no queremos verlo porque en vez de querer ver esa grandeza nuestra, vemos esa víctima. Por eso, el día de hoy me gustaría que se retaran a sí mismos, así como a mí me retaron y ahí voy, de menso o de lo que ustedes quieran, a ponerme, a adentrarme ese miedo y decir, a ver, ¿qué me tienes que mostrar? ¿Qué me tienes que enseñar de eso? Si se siente paz, dicha, tranquilidad, valor, no sé qué tanto me pusieron, ¿por qué no lo hacen?
Si no es, si esa paz, dicha, felicidad, tranquilidad, valor no es suficiente motivación para hacerlo, ¿qué más quieren? ¿Qué más piden? ¿No es lo que nosotros siempre pedimos? Es que quiero sentirme paz, es que quiero sentirme contenta, contento, quiero sentirme dichoso, quiero darme ese valor, quiero empezarme a valorarme. Ajá, pero ¿qué estás haciendo para realmente hacer eso? Decirlo, sí, puede escucharse, decirse muy bonito. Puede decirte, sí, yo soy valiente, sí, ok, pero ¿qué estás haciendo para hacer eso? ¿Estás reconociendo eso o simplemente pones, soy esto, pero lo estás sintiendo realmente? Y no es ese miedo a soltar el pasado, Cami, porque el pasado no existe. Es como puse el post de ayer, que pocas personas le dieron like, no sé si no lo vieron, no lo entendieron, pero es justamente eso. Soltar ese pasado, dejarnos morir, eso, soltarnos al vacío, como decía Lili, eso es soltarnos al vacío, a lo desconocido, y justamente como dice Eri, porque estamos acostumbrados a lo conocido. Como ya sé lo que es estar aquí, pues estoy a gusto en esa zona de confort. Leticia, ¿a ti te da miedo no tener dinero? ¿Por eso trabajas mucho? Ok. Está bien trabajar si lo estás haciendo en base a lo que te gusta y te diviertes, pero si lo estás haciendo por miedo, estás generando más miedo. ¿Por qué? Porque estás proyectando que en algún momento te vas a morir de hambre, vas a tener escasez, vas a vivir, no sé, esto, lo otro, no vas a tener para esto otro. Y lo estás haciendo en base al miedo. Y como es lo que nos han dicho, trabaja más duro, trabaja arduamente para que ganes más dinero, pero cuando te dicen trabaja inteligentemente dices, ¿cómo, César? ¿Cómo es trabajar inteligentemente? ¿Cómo es trabajar en conciencia? ¿Cómo es trabajarlo sin esforzarme? Porque no estamos acostumbrados, no sabemos cómo es eso, porque así se nos ha enseñado, así lo hemos visto, lo hemos aprendido, como el ejemplo que les ponía al inicio del tigre. Así que el día de hoy yo les pregunto, así como dice Eri, si estamos acostumbrados a estar ahí, en eso conocido, yo hoy lo reto a las personas que quieran y lo elijan, que se reten a sí mismos y a sí mismas a ponerse una sola cosa, un solo reto, para que vean que ese miedo que está guardado aquí, esa proyección, simplemente es un miedo interior que se puede trascender y se puede difuminar cuando simplemente te dejas experimentarlo, te dejas vivirlo, te adentras en ese miedo. Así como yo me adentré y me puse y me colgué en una cuerda, así se siente. Y si sientes eso, Lisette, es porque no te sientes merecedora de soltar eso y te da miedo hacerlo. Pero ahí está tu respuesta, Lisette. Tu cuerpo te lo está dando y con esto me gustaría terminar. Nosotros siempre le pedimos al universo, a Dios, a los ángeles, a quien ustedes quieran, esas señales, esa ayuda para tomar o lograr esas decisiones y que todo eso cambie. Y ahí está, en este caso tú, Lisette, ahí está tu respuesta. En base a mí, y no es que yo te esté dando lo que te esté diciendo lo que tengas que hacer, sino lo que estás escuchando e interpretando de lo que yo estoy diciendo y tu cuerpo lo está sintiendo, ahí está tu respuesta. Ahí está tu cuerpo diciendo, sí, así es, aquí hay resistencia y aquí hay miedo. Y por eso yo los reto a que si ustedes ya saben cuál es ese miedo,
que lo hagan, que se adentren a vivir ese miedo. Yo, por ejemplo, les voy a ser honesto, yo les pongo este ejemplo. A mí me da miedo invitar a una chica, a una ex, a tomar un café. Bueno, no era ex, era como crush, hubo ahí como que algo, pero no. ¿Por qué? Porque me da miedo a que me rechacen. Pero lo voy a hacer porque me voy a comprometer con ustedes. ¿Y ustedes a qué se van a adentrar? ¿A qué? Y de hecho también a mí me empieza a dar ese aquí en el estómago. Ya ves, Lisette, estamos igual, nos da miedo. Exactamente. Y no es al rechazo, Pati, acuérdate, es el miedo a mostrar esa grandeza. Porque si sientes ese rechazo, lo vas a sentir y lo vas a liberar. Gracias, César Everest. Necesitamos de alguien que nos diga la neta para entendernos. Gracias a ti, Leti. Gracias, César, por hacerme ver esto. Estoy muy enojada conmigo de cómo me permito tener este miedo. Recordemos que esos miedos están aquí. Ahorita que yo les decía mi miedo, me empezó a doler el estómago. Y sé que lo ocupo enfrentar. Y lo voy a hacer. Ya me comprometí con ustedes. Gracias. Y antes de irnos, pongan aquí los que realmente lo van a hacer. Si es que quieren hacerlo, ¿qué miedo van a trascender para generar esa grandeza, ese valor? Qué bueno, Cami, siente todo eso. Siente ese llanto, ese sentir. Gracias, Leti. Muy bien, Pati. Lo enfrentaré. No se trata de enfrentarlo, Lisette, porque no estás en lucha. Recuerda que está aquí guardado. Es como si tú misma te estuvieras golpeando tú mismo. Voy a luchar contra ese miedo, ¿no? No sé si llegaste tarde, Lisette, pero velo desde el inicio y vas a entender lo que te digo. No le saques, Leticia, no le saques a los miedos. No sé cómo hacerlo. Sí sabes, Sinaí. Justamente ese no sé cómo hacerlo es una evasión a lo conocido. Rétate. ¿Qué más? A ver, ¿quién va a ser la primera que se va a poner un reto? No me pongan justificaciones. Todo eso que están poniendo, próximamente que regrese, me tengo que ir, no sé cómo hacerlo, son justificaciones. ¿Quién más se va a animar? A ver, están muy calladitas, muy calladitas. No que muy valientes. A ver, ¿cuál va a ser? Tú, Adriana, yo sé que tú eres muy valiente. A ver, ¿cuál va a ser tu reto a partir de hoy? Así es, Sinaí. Vas a enfrentar y cámbiale esa palabra enfrentar, Cami. Voy a trascender, voy a cambiar, voy a mejorar. Quítala enfrentar porque no estás en lucha. Mi reto es no trabajar tanto. Pues no es tanto reto, sino es una decisión. Rétate más, yo te retaría a cosas más trascendentales, Leticia. Yo te diría que ya no evadas esos miedos por estar trabajando tanto. Tengo que disfrutar más estar con mis hijos y mamá, no pensar en lo que pueda pasar y vivir mi presente. Así es, Pati. Pero eso te retaría, eso es una solución, pero ¿qué te retarías a ti misma que te genere esa valía, esa grandeza? Mire todo, el reto sería ya no tenerle miedo. Ok. Y no tanto es tenerle miedo a algo externo, sino a ti, a sentirte valiosa, merecedora de expresar eso. Ahí por eso les digo que no queremos ver nuestra grandeza, porque nos minimizamos ante esa pantalla, a ese esposo, a ese alguien que está allá afuera, y nosotros nos hacemos pequeñitos.
Pero cuando recuperamos ese valor, esa validación, nos empezamos a engrandecer, a generar esa validación. Voy a trascender mi vida a manejar. Excelente, Cami. Buen reto allá en la Ciudad de México. Está bastante retador. Iré a algún lugar que me gusta mucho. Tengo ganas de ir al Degollado. Quiero ir a una ópera. Iré, ok. ¿Cuándo, Adriana? ¿Y eso qué te generaría? ¿Eso realmente te retaría? ¿Lo harías tú sola? ¿Lo harías acompañada? Sin ahí voy a darme la oportunidad de conocer personas y aceptar lo que pase y no tomarlo personal. Ok. Voy a darme la oportunidad de conocer personas y aceptar lo que pase y no tomarlo personal. Es- yo te cambiaría un poquito sin ahí a no rechazar a esas personas y conocerlas a fondo y no juzgarlas tal vez. Pregúntate qué haces con esas personas que conoces y sobre todo en qué parte te estás rechazando a ti misma adentrarte ahí. Vaya que sí, Cami, buen reto te acabas de poner. Yo sola deseo que esté... Creo que sí, ya está abierto, Adriana. A las personas que estén haciendo estos retos y las que estén en el grupo, yo sé que la mayoría están ahí. Si no están, mándenme un WhatsApp, su WhatsApp por Messenger o a mi Instagram y se pueden agregar. Quiero fotos de eso, yo también les voy a mandar fotos. Tanto si me rechazó como si estoy tomándome el cafecito ahí, ya les mandaré fotos. Así que les dejo este reto. Es personal, ustedes deciden. Recuerden que esto los va a retar a generar esa grandeza en su vida y a adentrarse a esos miedos para verlos, reconocerlos, sentirlos y ver que todo eso les va a generar mucho más valor, mucho más validación y mucho más grandeza. Al cartódromo ya fue, pero solo llegué a 60. Muy bien, yo también tengo ganas de ir. Igual nos ponemos de acuerdo, Adriana. Pero eso, vamos uno por uno. Lo que más te rete. Iría a disfrutar la soledad y no relacionarme con personas que tienen algún tipo de compromiso. Sí, ok, pero eso es como la solución. Pero ¿cuál sería eso que realmente te retaría, Eri? A ya no contestarles, a decirles ya no me busques, a esas personas que tienes ahí como con la puertita abierta, que tienen compromiso, que están jijiji, jajaja, de decirles ya no quiero que me busques, ya no quiero esto. Claro que sí, Lisette, cuando estés tú contenta y feliz con tus hijos, dices ya lo hice, esa es la manera. Al Checo Pérez, muy bien, Adriana. Pues entonces les dejo todo este reto para que lo hagan, para que se reten a ustedes mismas, a ustedes mismos y ya me contarán cómo se siente. Yo me siento feliz y contento de compartir esto, así que adentrarse a esos miedos y a ver lo que salga de todo eso. Van a ver que va a haber cosas buenas y si no, va a haber un aprendizaje de eso, se los aseguro. Así que muchísimas gracias, les envío un abrazote, gracias por estar aquí. Vamos a retarnos y a ser valientes y a tomarnos nosotros mismos y adentrarnos a esos miedos. Así que les envío un abrazo, excelente descanso. Gracias Cami, gracias Adriana, gracias Lisette, gracias Eri. Les envío un abrazo y que tengan excelente descanso. Gracias a ti, Pati. Ruth, ahorita ves la repetición, Ruth. Excelente descanso. Adiós, Adriana. Gracias, Pati.